Esta es una exposición que hace un viaje en el tiempo y en el espacio, directamente desde la Ilustración y desde el Real Colegio de Cirujanos de San Carlos, fundado por Carlos III en Madrid, hasta el Museo de la Evolución Humana de Burgos. La colección es única porque tiene piezas únicas. Tiene una colección obstétrica, que también hay algunas piezas en museos italianos, pero con unas características especiales. En el siglo XVIII, con este momento tan enriquecedor, se produce el salto de una lámina, de un 2D, a una imagen como esta. De duda cabe que es una oportunidad extraordinaria para darla a conocer al gran público, en principio en Burgos y luego posteriormente también aquí en Madrid. Son extraordinariamente delicadas, requieren un proceso muy minucioso de estudio previo. Ha sido la verdad que un privilegio poder trabajar con ellas y con la gente que trabaja con ellas y hombre, tenemos la esperanza de que se pueda apreciar, disfrutar esta oportunidad única. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es lo que nos hizo humanos? ¿En qué momento? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Por qué somos diferentes? Son algunas de las grandes preguntas que desde siempre se ha hecho el ser humano. Las respuestas pueden estar en la ciencia dedicada al estudio de la vida del hombre. La medicina es también, en parte, el camino que ha impulsado nuestra evolución. La visión profana del siglo XXI se asombra ante estas piezas. Son excepcionales. Nunca se han mostrado al público. Lo harán por primera vez en el Museo de la Evolución Humana en Burgos. Este es un viaje en el que hemos procurado que no pierda la exposición sus esencias, la colección que se muestra, que mantenga el espíritu de la Ilustración, por medio de la museografía, explicando esta historia, contando cómo se creó esta colección, con qué propósito y cuál era el espíritu que animaba a los científicos humanistas ilustrados que crearon estos modelos de anatomía y se propusieron renovar la ciencia y la medicina en España. Se cuenta la exposición a partir de tres grandes bloques. Uno central, que es el importante, que lleva las piezas, pero previo a él hay una introducción o presentación en la que se trata un poco la época, por qué surge, por qué se hacen estas figuras, y esto está vinculado con el mar, por ejemplo, y esta parte hay que verla en la exposición. Estas piezas son excepcionales en cuanto a su producción, a su creación, su realización en el siglo XVIII. Es increíble el detalle y el rigor científico con el que aquellos sabios del siglo XVIII, aquellos artesanos, los científicos trabajando con los artistas, supieron crear unos modelos, unas esculturas. Empiezan a ver a partir de dibujos, de grabados, la anatomía. Entonces tenemos una joya, que es el Vesalio, una primera edición, que nos cede la Biblioteca Histórica de la Complutense. Eso es una pieza que ella por sí misma sería una exposición, pero además hay otros tratados del siglo XVIII fantásticos. Del trabajo realizado en favor del saber y la enseñanza nace una colección sorprendente, un tesoro desconocido para muchos que guarda su misterio en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad Complutense de Madrid, digamos que podría ser considerado un buque insignia desde el punto de vista del número de títulos que se imparten, pero luego hay otra faceta que es tal vez menos conocida y que es la que se refiere a todo el patrimonio que se conserva en las diferentes facultades que constituyen este campus universitario. Colecciones científico-técnicas nacidas a partir del siglo de las luces. Son piezas que se utilizaban para impartir clases relegadas por el pasar del tiempo. Ahora en la actualidad, pues con las nuevas tecnologías, con los nuevos materiales, han sido sustituidos y ya no se utilizan con esa función docente, con esa función pedagógica, pero han constituido lo que nosotros hemos formado, esos museos, esas colecciones, y que enriquecen enormemente el patrimonio complutense. Patrimonio que es menos conocido
porque se ha divulgado también menos, ¿no? Pero que ahí está, gracias al empeño de profesores, de investigadores, que han ido recogiendo poco a poco esos objetos, esas obras, los han ido catalogando, los han ido conservando y han ido realizando unas tareas de conservación y restauración que ha proporcionado que muchas de esas colecciones ahora tengan un valor realmente indiscutible. Es el caso del Museo Javier Puerta, una colección que lleva el nombre del profesor que la rescató del olvido, una muestra espectacular de objetos, en muchos casos únicos. El museo nace realmente casi con el nacimiento de la Facultad de Medicina Moderna de la Universidad Complutense, o nace a finales del siglo XVIII, en 1787, con la Real Célula de Creación por Carlos III del Real Colegio de Cirugía de San Carlos. La mayoría de lo que tiene el museo está dedicado para enseñar y una buena parte de ello está intentando suplir algo que los profesores de anatomía siempre hemos luchado y seguimos luchando, y es que explicamos en 2 dimensiones lo que queremos que el alumno comprenda en 3. De ahí que en el museo haya una gran cantidad de piezas de pintura, de escultura, etcétera, intentando cambiar de las 2 a las 3 dimensiones. Más de 2000 piezas que pasaron por las aulas para enseñar a los futuros médicos, representaciones para el estudio, casos extraños, malformaciones, pequeñas joyas de la historia. El museo reúne diferentes piezas, digamos que unas de carácter más anatómico en cuanto a que puede ser, digamos que más huesos, etcétera, y luego va reuniendo piezas buscando la tercera dimensión. Quizá la colección más numerosa sea la de esculturas en escayola policromada. La escayola, como bien se sabe, es el elemento escultórico princes por su facilidad de trabajo, etcétera. Pero luego, además de esas, tiene una extraordinaria colección de figuras policromadas en cera, a semejanza de muchos museos italianos y a inspiración también de muchos museos italianos. La muestra del Museo de la Evolución Humana recuperará este espíritu docente de la anatomía evolutiva. Lo que hemos pretendido es que estas esculturas, estos modelos de anatomía que fueron creados para enseñar en el siglo XVIII, y me parece el mejor homenaje que podemos hacer a sus creadores, que en el siglo XXI nos sigan enseñando al público. Un conocimiento actualizado. Ahora lo que nos van a enseñar es la anatomía evolutiva, la anatomía a la luz de la evolución. El corazón de la exposición son los modelos anatómicos, digamos que se han organizado de tal manera que con ellos se pueda contar algo sobre la evolución del hombre. De alguna manera, este es un museo que trata de la evolución del hombre. Y entonces lo que se ha hecho es organizar las piezas en apartados que se corresponden con peculiaridades, digamos, del ser humano, cosas que tenemos los humanos modernos, digamos, y que no tienen exactamente así otros seres vivos. Esta exposición que se va a llevar a cabo en el Museo de la Evolución Humana pues recoge una de esas colecciones que está integrado en el Museo Javier Puerta, y que duda cabe que es una oportunidad extraordinaria para darla a conocer al gran público, en principio en Burgos y luego posteriormente también aquí en Madrid. Son piezas tremendamente delicadas que va a ser la primera vez que se van a poder ver fuera de esta ubicación. Yo creo que va a ser realmente una oportunidad única de que la gente pueda conocer una parte del patrimonio de la Universidad Complutense, que es tremendamente rico, pero luego que pueda haber una serie de obras de arte que, por su delicadeza, por su finura, va a ser realmente difícil que se puedan volver a ver, o se tardará quizá algún tiempo. Es muy sensible a cualquier cambio de temperatura, de humedad o de iluminación, ¿no? Y por tanto, a mí me parecen piezas de un extraordinario valor, muy complejas técnicamente cuando fueron creadas, son únicas. El espíritu de la ilustración guía la muestra. Son piezas elaboradas en el siglo de las luces, en un momento en el que la ciencia da un paso de gigante. El espíritu de la ilustración es, por encima de todo, el espíritu del humanismo científico y la fe en la razón para iluminar el mundo, y la luz de la razón es el siglo de las luces, y para procurar la felicidad, la armonía,
La medicina se transformó de ser algo teórico, que se movía en el campo prácticamente de la filosofía y en la vecindad de la misma, a transformarse en algo enormemente práctico y con una dignidad y un sustento científico enorme. Es decir, se pasó de que toda actividad física sobre el cuerpo humano la ejerciese una persona que se llamaba barbero, que tenía su propio negocio montado al cual iba la gente a afeitarse, y al tiempo que iban a afeitarse, pues si había que quitar un bultito de la piel o quitar una muela, pues él se encargaba de todas estas historias, sin un conocimiento, un sustrato científico debajo de todo ello. En el siglo XVIII, con la Ilustración, se crean 3 reales colegios de cirugía en España. Uno en Cádiz, para la Armada, otro en Barcelona, para el Ejército de Tierra, y finalmente el de Madrid, dedicado a la corte. A partir del 16, realmente, con el Renacimiento, sí que se hacen ya ilustraciones, láminas y grabados preciosos, pero toda la enseñanza se basaba en eso, en un 2D, en una foto, o en un dibujo, mejor dicho. Y en el siglo XVIII, con este momento tan enriquecedor, se produce el salto de una lámina, de un 2D, a una imagen como esta, que tiene 3 dimensiones y se aproxima mucho más a la realidad humana, lógicamente, de forma que el que aprendía la cirugía o aprendía la medicina podía girar en torno a toda ella y valorar en su verdadera magnitud todos los detalles correspondientes al cuerpo humano. En algunos lugares de Europa se hacían disecciones públicas en la calle para que la gente las viera. Diciendo eso y entrando en esa mentalidad, esto lógicamente, el hecho era cómo transporto yo una sala de disección sin los problemas que tenía una sala de disección, sin lo lúgubre que pueda resultar, sobre todo en aquella época, cómo hago a los alumnos más agradable la visión de la anatomía. Bueno, pues la cera surge para eso. El arte del modelado en cera surge en la civilización egipcia, una costumbre que adoptan después griegos y romanos y que llega al cristianismo para adaptarlo a usos litúrgicos. Una materia que los artistas consideran de segundo orden y que utilizaban como prueba antes de la reproducción de sus obras en materiales más nobles y costosos. Por sus cualidades fue utilizada para facilitar el estudio de la anatomía. La cera, por sus características, por su color, se asemeja mucho al piel humano, a la piel humana. Las características de las ceras además hacen que casi parezca que estás viendo un cuerpo humano, pero un cuerpo sonriente, un cuerpo diferente. Esto existía, una sala donde estaban todos ellos expuestos, después de un esfuerzo enorme para hacerlos, que en Madrid los hicieron un italiano, que fue el que importó la técnica, que se llamaba Franceschi, y un español malagueño, que se llamaba Cháez. Ellos trabajaron en estrecha colaboración con Ignacio Lacava. Ignacio Lacava fue la persona, el disector, trabajaban estrechamente en colaboración y cada una de estas piezas, aunque hay diferentes métodos de realización en función de si son de pequeño formato o figuras de cuerpo entero. Ilustraciones y disecciones fueron la base de los modelos anatómicos adaptadas a las necesidades docentes del momento. A partir de esas ilustraciones y seguramente desde disecciones que hacía Ignacio Lacava en el gabinete anatómico, modelaría en barro o en cera roja, cera de escultor, el modelo que se quería imitar, demostrando un conocimiento enorme sobre lo que era ya la anatomía y que les facilitaba en esa época fundamentalmente la amputación. Esto está orientado a cosas que podían hacer en las que no se necesitase, porque no se conocía la anestesia ni el aliviar el dolor más allá de que cogiesen unas borracheras enormes para que estuviesen inconscientes. Y era valorar las técnicas de amputación, cómo cortar y cómo cortar en base a dónde se unían los huesos. El tiempo de realización de cada pieza dependía de su complejidad. Diferentes moldes que se rellenaban con pastas de cera pura de abeja. Esos moldes están realizados con yeso y corresponderían a diferentes partes, la cabeza, las piernas o los brazos. Dependiendo de la complejidad de la pieza podía tener varias partes o solamente una. Estos moldes se ataban y se vertía dentro de ellos diferentes pastas de cera que tenían en su composición, después de los análisis que hemos realizado de caracterización de materiales, cera de abejas,
pura, virgen. La primera capa se aplicaba con un pincel, era una capa muy translúcida y de un escasísimo grosor, porque es justo lo que correspondería a la piel, al primer estrato. Esta capa puede ir teñida con la adición de pigmentos o de colorantes en función de qué se quería imitar. La piel humana, pues entonces no se teñía, se dejaba el color natural de la cera, o si se quería imitar algún tipo de órgano interno o una vena o una arteria, entonces sí que había que adicionar el color correspondiente. Las sucesivas capas superpuestas daban el grosor deseado después del secado. Era necesario fundir las piezas y unirlas. La mayoría están huecas. Están huecas. Y en algunos casos, por ejemplo en el esqueleto en concreto, tiene un armazón metálico interno. A partir de ahí, pues, seguramente para conseguir la verticalidad, evitar que la pieza pudiese por la gravedad descolgarse en algunas zonas, y después sobre esto trabajaron todos los huesos. Partían de un esqueleto original. Y en ese caso lo que han hecho ha sido la pasta cerosa, le han adicionado determinados materiales, determinadas sustancias que hiciesen más consistente la masilla para poder hacer la estructura ósea. Un proceso muy complejo de creación que terminaba modelando los detalles a mano. Cogían las láminas de la pasta de cera, la iban tiñendo directamente la masa en función de lo que querían imitar, y la iban colocando y superponiendo capas, trabajándola con espátulas y instrumental específico del taller del escultor, para poder ir haciendo todos los detalles anatómicos que el anatomista les indicaba a los artistas en ese momento. Una colección anatómica amplia enfocada al auxilio de las situaciones más cotidianas. Accidentes que se producían o en la guerra o en la vida civil, que era que se te cayese algo, se te aplastase algo, se te rompiese algo, y entonces lo que está muy enfocada es a todo lo que hace referencia al esqueleto, a los músculos y a lo que es todo lo que se llama el sistema cardiovascular, donde están las grandes arterias del cuerpo humano, para poder rápidamente ligar la arteria, que quiere decir cerrar la hemorragia causante de posiblemente la muerte si no se hace a tiempo. El Museo de la Espécola en Florencia y el King's College de Londres guarda piezas semejantes a estas. Pero la colección española destaca por las obras dedicadas a la obstetricia. En el siglo XVIII la muerte a causa del parto rondaba el 20%. Basándose en las láminas, en este caso de científicos escoceses que se instauraron en Londres, que se llaman los William Hunter y William Smellie. A partir de ahí, de esas dos láminas, de esos dos autores y de sus láminas, se produjeron estas esculturas en 3D. En esta escultura, por ejemplo, vemos cómo está cortada, esto sería la cavidad abdominal, cómo se ha cortado, y en este caso era para ilustrar esto, que a la hora de facilitar la salida de este feto se tuviese en cuenta que podía tener vueltas de cordón, en este caso dobles, en el cuello y en la parte del tronco, que había que intentar evitar el tirar de una forma más o menos brusca para no estrangularlo nosotros a la hora del propio parto. Y como hay pues otras tantas esculturas representando bien la parte obstétrica, que es la parte del parto, o bien cómo se producía el embarazo, desde lo que es el embrión muy pequeñito hasta ya los fetos más grandes, para que las matronas, que fue la gran aportación, que no solo los cirujanos, sino las mujeres que antiguamente eran pues la vecina que pillaban por allí, que era más habilidosa, no, en estos hospitales ya la que hacía esto era una mujer ya preparada científicamente como cualquier otro cirujano. Las grandes figuras mostraban la disposición de los músculos y tendones y también la circulación interna. Aquí vemos la cavidad torácica abierta y la cavidad abdominal abierta. En la cavidad torácica vemos el corazón con su ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, con lo que se conocen como atrios derecho e izquierdo, y lo que se ve aquí son las arterias, la que va a los pulmones, que es la que ve aquí ramificándose, y la arteria aorta,
que da origen a importantísimas arterias para el resto del cuerpo humano. Aquí vemos toda la cavidad abdominal y aquí vemos la arteria de los españoles, o que los españoles llamamos en esta región la arteria que transita en el triángulo de los toreros. Incluso quedaban expuestos los minúsculos huesos del oído o la complejidad del cerebro. En esta escultura en cera vemos el oído, magnificado en cuanto a tamaño, pero para que veamos el conocimiento tan delicado y exhaustivo que tenían. En el interior del mismo se ven perfectamente todo lo que se conoce como la caja del tímpano y el oído interno, donde se produce la transmisión del sonido y la transformación del mismo en lo que se conoce como cóclea, para llevarnos al cerebro la impresión de lo que luego transformaremos en audición. Y también aquí se encuentran localizados los conductos que nos sirven para saber de nuestra posición en el espacio. Aquí tenemos ya todos los modelos en cera basados en láminas del libro de Félix Vic d'Azica, que era un francés que en su momento era uno de los grandes investigadores en el sistema nervioso. De forma que aquí vemos con una gran elegancia cómo han abierto lo que se conoce como la calota, la parte del cráneo óseo, y lo han revertido para poder ver todo esto, que si yo ahora lo tocase en un sujeto vivo se me hundirían los dedos como si estuviese tocando queso de Burgos, y que no representa más que ya el sistema nervioso central. Aquí es donde se produce, o donde radica lo que es la personalidad, las áreas del movimiento, lo que es la percepción de la sensibilidad, la visión, etcétera, etcétera, que estaba aquí todo localizado, y ellos en estas tres esculturas que aquí tenemos van representando en secciones su contenido con las funciones que también ya conocían, y que también esto les interesaba, porque en aquella época, como los egipcios se hacían trepanaciones para liberar en cualquier contusión que hubiese sufrido un sujeto, liberarle la sangre que podría comprimir el cerebro y provocarles la muerte. Obras de arte que han sobrevivido de una forma sorprendente al paso del tiempo y a los avatares de la historia. Desde hace 5 años, un equipo de 4 personas trabaja en su restauración. El primer proceso de restauración riguroso desde el punto de vista de criterio y de metodología ha sido el que hemos abordado en este momento. También decir que no ha requerido de 5 años previos de estudio que se inició con un proyecto, con un I+D concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, y a partir de esos 4 años largos que dedicamos a hacer todo un estudio de la caracterización de los materiales, el estado de conservación, investigar en archivos históricos para ir buscando qué había en la literatura científica que se había publicado, qué habían hecho otros investigadores, qué otras colecciones había, qué artífices habían trabajado aquí, cómo se habían formado, si había influencias entre el gabinete madrileño y, por ejemplo, el de la Spécola de Florencia. Piezas muy delicadas que han requerido un trabajo minucioso y material especializado. La limpieza también ha sido muy delicada, porque aquí hemos tenido que ir trabajando con instrumental quirúrgico, con sondas dentales, aplicando con hisopos muy pequeños puntualmente los productos para poder ir retirando los barnices sin remover los vasos linfáticos. Algunos de estos vasos linfáticos estaban desprendidos de su lugar original y ha habido que volver a adherirlos y colocarlos en la posición que ocupaban. Los vasos linfáticos fueron realizados en origen impregnando hilos de seda en la pasta cerosa y después colocándolos siguiendo las instrucciones del anatomista en algunas zonas, como por ejemplo en la mano del feto o en algunos detalles que hayamos tenido que proceder a retocar para bajar también algunas zonas que estaban deterioradas cromáticamente. Y finalmente lo que hemos hecho ha sido aplicar un barniz, una película de protección. 40 piezas viajarán hasta Burgos. Con ellas llegará una parte de nuestra historia desconocida para muchos, una ocasión única.